Sí. Muy buenas tardes a los estudiantes de Introducción a la Economía, de Administración de Empresas. Hoy nos encontramos 27 de abril del año 2020 y vamos a ver un tema que tiene que ver con la elasticidad de la demanda. Esto, pues la demanda ya la hemos venido viendo desde hace 2 clases y sabemos que existe un comportamiento inverso entre los precios y cantidades, los cuales el individuo tenderá a adquirir más bienes en el momento en que los precios disminuyen o adquirirá menos bienes o servicios en el momento en que los precios se incrementan. Como lo he dicho, usualmente pues esta gráfica se hace pues, usando la pendiente negativa y con un ángulo de 45 grados. Tuve la oportunidad de, a través del grupo, enviarles unas diapositivas que de ellos, pues hay unas partes conceptuales, pues no me interesan como tanto, pero sí de pronto, pues la pequeña definición que existe, sino me concentro más en lo que es que empiecen a identificar el sentido en que se realiza la gráfica y también cómo se desarrollan las fórmulas que nos van a indicar qué tipo de demandas se van pues, a graficar. Si se trata de una demanda elástica, si se trata de una demanda inelástica o si se trata de una demanda normal. ¿Tuvieron la oportunidad de leer este archivo, jóvenes? ¿Quién me colabora por ahí? Jóvenes, ¿a quién? ¿Alguien del grupo tuvo la oportunidad de abrir este archivo? Profe, yo lo leí por encimita. Ah, ok, no importa, pero sí tuvo la oportunidad de leerlo, ¿ok? Sí. Entonces, no, o sea, en esto no es mucho lo que de pronto me interesa de pronto ver, pero si de pronto lo tienen ustedes ahí, vamos mirando por lo menos la definición de lo que es en la página 3, que dice que la elasticidad es la sensibilidad de la variación que presenta una variable a los cambios presentados por otra. Entonces, es una definición sencilla. Y nosotros pues vemos que en la demanda pues existen dos variables. ¿Y esas variables cuáles son, señor Jesús David Torres? Las dos variables son X y Y. Sí, no, pero en demanda. Precio y cantidad. Exacto, ¿quién lo dijo? Precio y ¿Quién cantidad. lo dijo? Ok, Valentina. Valentina, muy bien, va bien para ese previo. Ok, entonces ahí entonces estamos viendo que esas son las dos variables. Y ahí lo que nos muestra es, dice, la elasticidad es la sensibilidad de variación que presenta una variable a los cambios presentados por otra. Entonces hay dos variables. Entonces las variables son cantidades y precio. Si se presenta un cambio en los precios, vamos a mirar de qué manera se van a comportar las cantidades. Pueden ustedes apreciar el gráfico número 4, la página número 4. ¿Sí tienen la oportunidad de verlas ahí en sus casas? Jóvenes, sigamos con Lía Sí, Valentín. señor. Ok, ¿ustedes qué logran ver ahí? El primer gráfico, bueno, ¿cuál es el que hemos visto hasta ahora? El de la demanda normal. Lía. ¿Aló? Lía. ¿Me escuchas? Entonces ustedes hasta el momento pues hemos visto la demanda y hemos dicho que presenta, pues se debe graficar de 45 grados y lo que podemos apreciar allí es que existe la misma proporción en lo que es la variación de los precios con las cantidades. Es decir, si se presenta un aumento en el 50% de los precios, se va a presentar una disminución del 50% de las cantidades. Es la misma proporción que van a existir entre los precios y las cantidades. Ahí nos muestran algo. Hay unas ocasiones en los que es mayor que 1, que es cuando es elástica. Y la elástica dentro de esta imagen 4 es la primera que ustedes están viendo. Ustedes pueden apreciar en esta primera gráfica que las cantidades son más espaciosas. Hay un espacio más entre Q1 y Q sub 2. Mientras que los precios es una proporción muy mínima. Ahí por lo menos esto, cuando se presentan demandas elásticas, lo que se presenta es ello, entonces que ante una variación muy mínima en los precios, la variación en las cantidades van a ser más que proporcionalmente.
Cuando hay una demanda elástica, se dice que esta va a ser mayor que 1. Ahora, más tarde, vamos a realizar unos ejercicios que es lo que realmente me interesa. Ahora, el caso contrario es con las demandas inelásticas y podemos observar que pues hay una variación en el precio, pero las cantidades no van a variar en la misma proporción, sino van a variar menos que en dicha proporción. Y lo pueden ustedes apreciar en esta gráfica. ¿Listo? Muchachos, ¿van bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Jóvenes. No, profe, vamos bien. Ok, señorita Wendy Jaimes. Ahorita, tranquila, ahorita te paso al tablero, señorita Wendy. Sigamos avanzando. ¿Qué es lo que me interesa? Hay una, en la siguiente, dicen elasticidad precio y la demanda, pues es lo mismo que le estoy diciendo acá y nos está mostrando como tal ya una fórmula. Dice, consiste en analizar cuánto cambia la cantidad demandada por parte de los consumidores de un bien cuando el precio de ese bien ha experimentado un cambio. Por sentido común, afirmaríamos que si el precio de un bien baja, su demanda aumentaría y viceversa. Pero entonces, pues hay que mirar qué tanto cambia. O sea, si cambia una variable como la cantidad demandada, ¿cuánto estaría variando lo que es el precio? Entonces, acá, pues, es lo mismo que hemos visto. Vamos mirando la 8. Y a mí, pues, hay unos determinantes, pues tampoco me gustaría fijarme tanto en dichos determinantes, sino quisiera ir directamente a lo que es las gráficas que están en el tablero. Entonces, permítame, me voy a ubicar de una mejor manera para que a ver si ustedes me logran apreciar bien. ¿Listo? Aquí me pueden decir si logran observar bien estas gráficas. ¿Sí las logran ver bien? Más o menos. ¿Sí? Pues Entonces, se ve como borroso, profe, por la definición. listo. Entonces, en la primera gráfica... Yo casi no escucho bien, profe, tengo el internet malo. ¿no? En la primera gráfica estamos viendo lo que es una demanda elástica. ¿Y qué dijimos que las demandas elásticas? Entonces, son aquellas que son mayor que 1 y podemos apreciar un gráfico en el que la proporción de las cantidades es mucho mayor que el cambio que tuvieron en los precios. No sé si alcancen a ver bien los datos, pero yo tengo que... Profe, ¿por qué no envía una foto al grupo? Sí, ya le voy a enviar la foto. Primero, lo que quiero es de pronto que ustedes aprecien dentro de este tablero de pronto lo que alcancen a observar, entonces para que tengan claro que cuando es elástica, el comportamiento de esta curva es casi horizontal, sin lograr ser horizontal. ¿Listo? Entonces, como es casi horizontal, entonces vemos que el cambio en los precios es mínimo comparado con las variaciones que tienen las cantidades. Cuando vemos que las demandas son inelásticas, vamos presentando un comportamiento distinto en el que viene siendo casi vertical sin ser vertical. En ese momento logramos apreciar que ante un cambio muy brusco en los precios, los individuos van a presentar un cambio mínimo en lo que son las cantidades demandadas. Y el tercer gráfico, que es el de la demanda normal, que es lo que hemos visto, que existe la misma proporción. Entonces se incrementa un 25% los precios, se disminuyen un 25% las cantidades demandadas. Después viene el perfectamente inelástica, que ese sí es totalmente vertical. Y vemos el perfectamente elástica, que este es totalmente horizontal. Ahora entonces permítame, le voy a tomar la imagen y se las voy a enviar al grupo de WhatsApp para que la logren tener ahí. ¿Listo, muchachos? Vamos bien hasta el momento, ¿sí o no? ¿Listo? Un momento, por favor, y vamos a tomar la imagen. Vamos a tomar la imagen acá. Ok. Y la voy a enviar ahí al grupo de WhatsApp. Introducción a la economía, ya vi introducción a la economía. Entonces, mire, jóvenes, ya les acabé de enviar
la imagen al WhatsApp. ¿Listo? Entonces ya ustedes ahí podrán apreciar, o sea, a ojo, cuál es el comportamiento que tienen las gráficas y ya logran diferenciar. Entonces lo que habíamos visto hasta el momento era demandas normales, entonces existe la misma proporción. Ahora, al mirar esta imagen, ya podrán darse cuenta cuál es el comportamiento que tienen cuando las demandas son elásticas, cuando las demandas son inelásticas, perfectamente inelásticas o perfectamente elásticas. ¿Ok? Hasta el momento vamos bien. Jóvenes, listo. Ahora ¿qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar en lo siguiente. Ustedes en la parte superior de la imagen tienen una fórmula y esa fórmula viene siendo dada por la variación que se presenta en Q dividido en un Q, en unas cantidades, le puse el Q1 lo dividimos en la variación de P sobre P sub 1. Tienen ustedes los datos allí. Entonces vamos a empezar a elaborar esto, de acuerdo acá, pues, hasta queda como más complicado. Tengo acá las cuchillas y vamos a intentar acercar esto acá. Listo. Entonces, vamos con esta primera parte, que es la variación que se presenta en Q. Tenemos el punto 1. Entonces, Q pasó de 4 a 10. Al pasar de 4 a 10, entonces vamos a tener, por lo menos, que se va a presentar un menos 6. Menos 6. O sea, quiere decir, de 4 menos 10 nos da un menos 6 y lo vamos a dividir, este menos 6, en la cantidad 1 que viene dado por 4. Sobre, vamos a presentar cuál es el cambio que existe en los precios. Estaban 250, entonces 250 menos 240 nos va a dar 10. Y este 10 lo vamos a dividir en el precio 1, que es de 250. ¿Me colaboran ahí con los cálculos, por favor? ¿Cuánto da menos 6 dividido en 4? ¿Cuánto? ¿Cuánto, perdón? Menos 1.5. 1.5. Menos Menos 1.5. Alguien que se le vea bien nítida la imagen, que le tome una foto, porque a mí se me ve toda borrosa. Menos 1.5, ese es el... Ok, listo. Y ahora 10 dividido en 250. Pues 25, ¿no? ¿Cómo? 10, no, 10 dividido en 250. 0,04. 0.04. ¿Cómo? 0, 0,04. así, 0,04. ¿Así? Sí. Ok, ahora ¿cuánto da 1,5 dividido en 0,04? Pero ven, 37.5. ¿cuánto? 37.5. Pero mire, pero vamos a lo siguiente que ahí tenemos que tener en claro. ¿Listo? Pero el 1.5 no es negativo. Sí, es negativo, pero es negativo, pero vamos a lo siguiente que tenemos que dejar claro. El resultado nos da menos 37, ¿cuánto? 37.5. ¿20 qué? Menos 37.5. Ok, listo. En este estamos hablando de demanda. Y como estamos hablando de demanda, todo el resultado nos va a dar negativo. Pero cuando nosotros estamos diciendo que es mayor que 1, no quiere decir que el número vaya a ser positivo, porque en demanda todo es negativo. Entonces, esto es lo que se llama un valor absoluto, o sea, lo convertirían en positivo. Entonces, lo que interesa es cuando da mayor que 1, es que dé cualquier cifra de 1.5, 2, 3, 4, 5, 50, 37.5 negativo, pero entonces como estamos trabajando de demanda, siempre nos da negativo. Cuando vayamos a hablar que es menor que 1, entonces en ese momento nos van a dar valores de 0, algo, o sea, 0,9, 0,8, 0,7, 0,2, negativo también porque estamos hablando de demanda. Entonces, ya, es para que lo tengan claro. No porque es negativo acá,
quiere decir que sea menos que 1. Entonces, el valor, el signo siempre va a ser negativo porque es demanda, si no nos interesa como tal ese valor que esté por encima de 1. ¿Sí me hago entender allí? A los jóvenes. Ahora, entonces vamos... Profe, yo no escuché bien, profe. ¿Puede volver a repetir? Tranquila. Es que se me cortó. Mire, tranquila. Desde el principio de la fórmula. Mire, estamos hablando de demanda. Y cuando se habla de demanda, nos van a dar siempre valores negativos. Pero, o sea, nos va a dar con un signo menos. Pero cuando estamos hablando de elasticidad, y decimos que va a ser mayor que 1, entonces sabemos que el menos siempre va a existir. Entonces el mayor que 1 quiere decir que nos den la parte numérica, números que sean 2, 3, 5, 10, 20, 50, en este caso nos dio 37.5. Entonces el resultado nos está dando 37.5, es lo que nos interesa. Hay algo en matemáticas que se llama valor absoluto, entonces acá lo que lo hacen es convertir en valor absoluto para que quede pues como positivo, o sea, pues, pero en este momento lo que nos interesa es el signo, aunque nos dé negativo, como el valor nos va a dar la parte numérica, que es lo que está en negro, superior a un 1, entonces va a ser una demanda elástica. ¿Cuándo? Nos da en demanda inelástica. Estamos hablando de demanda, siempre nos va a dar por la operación un signo negativo, pero no nos concentramos en el signo, sino en el número como tal. Y entonces, para que sea inelástica, nos van a dar datos como 0,9 algo, 0,8, 0,5, 0,2, negativo. ¿Sí ves? Vamos a hacer el ejercicio para que lo puedan entonces tener como más claro. Ya ustedes entonces conocen. Vamos a presentar en este ejercicio que va a ser la demanda inelástica. En la demanda inelástica vamos a presentar una variación en el precio. Estaba con 4 y al 4 le pasamos a 5, vamos a tener un menos 1, que es la diferencia que hay entre 4 y 5. Menos 1 lo vamos a dividir en 4, que es el Q1. Le vamos a hacer la división, lo que viene en la parte de los precios. De 300 le restamos 100, nos va a dar 200. Y estos 200 vamos a dividirlo en el P1, que es de 300. Ahora nos dio fue eso. Menos 1 dividido en 4, ¿cuánto nos da? Menos 0,25. 25. Menos 0,25, ¿sí? Y 200 dividido en 300, ¿cuánto nos da? 200 dividido en 300, ¿cuánto nos da? 0,6. 0,6. Ahora dividamos menos 0,25 en 0,6. ¿Cuánto nos da? $4,1. ¿Cómo? 4,1. No, entonces no, el ejercicio nos tuvo que haber quedado mal, porque es que nos tiene que dar un valor. ¿Cómo? Profe, a mí me dio Permítame. menos 0,416. Permítame, me lo voy a realizar acá desde la calculadora. 1 dividido en 4 nos dio 0,25. Y 200 dividido en 300 me dio 0,66. Profe, pero ahí no sería menos 1, pregunto. ¿En dónde menos 1? Pregunto, o sea, ahí se resta, o sea, la variación sería de 5 a 4 o se le resta 4 menos 5, pregunto, pues. De 4 a 5, de 4 a 5, o sea, de 4 menos 5 nos da menos 1. Entonces, Sí. 1 dividido, perdón, ya te contesto allí, voy a mirar acá el resultado, que es lo que no me gustó. 0,66.
Miren, ¿Cómo? el resultado nos da menos porque estamos hablando de demanda, y nos da el 0,3787. Listo, 0,37. Al darnos ese valor de 0,37, siempre en demanda nos va a dar negativo. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que viene siendo menor que 1, o sea, porque tenía que ser menor a 0,99. Entonces, en este momento nos está dando menos 0,37, y entonces cuando usted hace este tipo de ejercicios en los que observa que el comportamiento, ya le envío la foto, en el que el comportamiento de los precios es mayor al de las cantidades, vamos a observar que es una demanda inelástica, y por tanto el resultado nos va a dar menor que 1. Entonces ustedes están en un ejercicio del previo y pues logran pues tomar esos datos, usted, o de pronto observar una imagen. Entonces usted con solo la imagen, usted puede decir es demanda inelástica. Pero vamos a hacer el ejercicio, y cuando hacen el ejercicio logran comprobar que le dio menos que 1, o sea, nos dio 0,37 en este caso, ya pueden apreciar que es una demanda inelástica. Un momento, les envío la imagen y nos vamos para el ejercicio de la demanda normal. Estamos aquí. Ya en ese momento les acabé de enviar la imagen. Ahora vamos a hacer el ejercicio de la demanda normal. En la demanda normal, ustedes ya ahí tienen los datos. Entonces se va a presentar, estamos pasando de 4 a 5, entonces va a haber un comportamiento de menos 1 en las cantidades. Y lo vamos a dividir en 4, que es Q1. ¿Listo? Ahora, nos vamos para el de los precios. Entonces, los precios, apreciamos que 250, le restamos 200, nos va a dar 50. Sobre. Profe, no se ve, es parte del tablero. ¿El cual? Ahí donde está escribiendo no se ve. Sí, pero yo le envié la imagen, y la imagen sí alcanza a ver la imagen, ¿no? ¿Qué es lo que no ve la Operación que está realizando, la operación Sí. que está realizando. Estamos realizando la operación, que quiere decir que hay una variación en las cantidades, y la vamos a dividir con Q1. Entonces, la variación que presentamos en las cantidades, teníamos un dato, ustedes tienen la imagen ahí, donde estaba de 4 se pasó a 5, entonces de 4 menos 5 nos va a dar menos 1, y ese menos 1 lo vamos a dividir en el Q1, que viene siendo 4 unidades. Ahora, entonces vamos a presentar lo que es la variación en el precio. De 250 le restamos 200, nos va a dar 50. Y este lo vamos a restar con el precio U1, que es de 250. Profe, una pregunta. Eso que usted está realizando sale de la fórmula que dice diferencia de Q sobre Q1, ¿verdad? Sí, exacto. Pero que no están, yo sí decía, ¿dónde están saliendo esos números? No, es que por eso le dije, basémonos en la fórmula que está en la parte superior, que ustedes las tienen allá. Sí, claro, ahí se evidencia que es la diferencia de Q, por eso que usted hace la resta de 4 a 5. Sí, sí. Listo, profe. Ya, por eso, pero yo les estoy enviando también las imágenes, les estoy enviando las imágenes para que ustedes las puedan también ver. Entonces, porque si no la alcanzan a ver acá, lo logran ver en la imagen. Ahora, pero entonces, profe, una pregunta, para sacar esa diferencia se resta siempre pues la diferencia entre el 4 y el 5, o sea, entre el Q1 y Q2 en ese caso. Sí, señor. Y se resta el precio también igual. Entonces, precio 1 menos precio 2.
Ah, listo. Sí, entonces, o sea, en este, por lo menos en delta Q, viene siendo, entonces, ¿qué viene siendo? Q1 menos Q2. Acá este viene siendo, ¿sí? Q1 menos Q2, y eso nos presenta esta variación, que está acá. Y eso lo vamos a dividir en Q1. ¿Ok? Ahora, en la parte inferior, ¿qué vamos a hacer? Estamos restando el P1 menos P2. Es la diferencia P1 menos P2 y lo vamos a dividir entre P1. ¿Listo? Ahí ya por lo menos logran de pronto pues apreciar un poco mejor la fórmula, cómo es que se debe hacer. ¿Listo, jóvenes? Ahí ya lo Sí, entienden mejor. profesor. Dime. Ah, ya nos orientamos. Bueno, ahorita de todas maneras le voy a enviar la imagen. Entonces, menos 1 dividido en 4, ¿cuánto nos da? Tiene que darnos 0.25 negativo. ¿Sí? Entonces, menos 0,25. Sí, Y señor. 50 dividido en 250, ¿cuánto nos da? 0,2. 0,25 también. ¿Por qué? 50 es una cuarta parte, 50 dividido en 250. Trabajémoslo con los mismos dos, sí, con los dos decimales. Pero ahí da 0.2 exacto, ¿no? Creo. Pues 50 dividido en 50, mire. 0.2, profe. Sí, bueno, listo. Entonces, y uno Pues da dividido en 4. 1.25. Oh, ya Eso le da hacemos acá. 0.25. Entonces, ven, busco acá la calculadora. Sí, nos da 0.2, pero entonces 0.25. No, nos da, o sea, es que nos tiene que dar exactamente 1, y en ese momento sí tiene que presentarse allí un error, porque es que no nos puede dar 1. ¿Cómo? Eso era en la gráfica. ¿Cómo? No, es que los datos, o sea, o de pronto cuando se hizo, entonces, al darnos el resultado, y nos está dando mayor Pues, que 1, ya viene, dime. Pues, profe, podría cambiar el valor porque 50 dividido en 200 sí da 0.25 y ahí sí quedaría igual. Pero tendría que cambiar entonces, pues no sé, o sea, que en vez de 50 dividido en 250, sea 50 dividido en 200 para que dé 0.25. No, pero ahí sí por lo menos lo que pasa es que la fórmula nos dice que es dividido en una cantidad y en un P, y entonces pues siempre lo he hecho con el primero. Pero si ese valor nos da de esta manera, nos estaría diciendo que vendría siendo una demanda elástica porque viene siendo mayor que 1. Vamos a hacer estos otros ejercicios con otros datos a ver cómo nos va. ¿Sí? ¿Listo, jóvenes? Entonces ustedes Bueno, me sí, dicen. listo, profesor. Listo. Entonces, pero acá, pues, aquí sí me dejó, o sea, pues me dejó Por ahí para resolverlo más tarde. Listo. Entonces, vamos, yo creo que ahí les había dejado en las diapositivas también unos ejercicios. No sé si en dónde están o si no lo podemos empezar a realizar acá. Empecemos con una demanda inelástica, entonces ya vamos a cambiar los datos que están acá. ¿Sí? Y pues tenemos que poner dos valores. ¿Qué precio podemos manejar, muchachos? ¿No? 550. Pero pilas, yo creo que de pronto más 500 y por ahí 400 más bien. Sí. Bueno, pues Para que, usted que sabe. no, lo que pasa es que en esto procuramos que exista un acercamiento en los precios y un distanciamiento en las cantidades. Mire cómo nos está mostrando la gráfica.
¿Sí ves? Entonces, si de pronto ponemos 350, ya se nos está echando más. Y en cantidades, ¿cuánto ponemos? Dos y 8. Bueno, listo, vamos a poner 2 y 8, está muy bien, qué bien con ustedes. Ahora, entonces, empecemos. Vamos a restar P1 menos P2, entonces 2 menos 8 nos da menos 6. Y este menos 6 lo vamos a restar, perdón, a dividir en 2. Esta es la parte superior. Ahora, 500 menos 400 nos da 100. Y estos 100 lo vamos a dividir en 500. ¿Listo? Vamos bien hasta ahí. Ahora, menos 6 dividido en 2, ¿cuánto nos da? Menos 3. Menos 0,3. ¿Menos cuánto? Menos 6 3. dividido. Menos Menos 3. 0,3. No, 6 dividido en 2. Sí. Menos 3. Perdón. Menos 3. Qué pena. Yo le uy, Dios mío, ¿qué matemáticas son esas? Listo. Y ahora 100 dividido en 500. ¿Cuánto? 100 dividido en 500. 0,2. 0,2. 0,2. Ok. 0,2. Ahora, menos 3 dividido en 0,2. Menos 15. Igual a menos 15, ¿sí ves? Entonces nos Menos está dando 15. igual, listo, nos está dando igual a menos, que estamos hablando de demanda, ¿sí? Y el número que nos está dando viene siendo un 15, y ese 15 es mayor que 1. Al ser mayor que 1, O sea ¿qué que nos en la va? demanda siempre va a dar menor. ¿Cómo? En la demanda siempre va a dar menor. Claro que sí, la demanda tiene pendiente negativa, existe comportamiento inverso, lo vimos con la pendiente, siempre en demanda nos va a dar negativo, porque pues el comportamiento es diferente entre los precios y las cantidades. Mientras consume más, mientras incrementan los precios, disminuyen las cantidades. Entonces, al existir esa proporción inversa, en demanda siempre nos va a dar negativo. Entonces, pero el negativo ya sabemos que es porque es demanda, pero nos interesa es como tal el número. Y el número 15 es mayor que 1. Entonces, cuando ustedes llegan y hacen ejercicio, entonces ustedes dicen, ¿es demanda? ¿Qué tipo de demanda es? Elástica. Ok, listo. Es demanda elástica. Entonces ya lograron hacer este primer ejercicio. Ahora vamos a hacer el ejercicio de una demanda inelástica. Ya sabemos que tiene que existir un distanciamiento entre los precios y una aproximación entre las cantidades. Muchachos, entonces, ¿con qué valores vamos a tomar? Si acá estamos 500, no sé, pues, tomámosle por ahí unos 1000. 1200. Ok, están volando, jóvenes. Me va a tocar ponerles 25 preguntas de elasticidades. Y aquí, en elásticas, ¿cuánto vamos a poner? ¿Cuántas cantidades? 4 y 5. 4 y 5. Ah, ok, estamos bien con 4 y 5. Entonces, vamos mirando Q1 menos Q2, que es la primera diferencia, nos da menos 1. Y este menos 1 lo dimos en 4. ¿Listo? Esta es la parte superior. Ahora nos vamos para la parte inferior. Viene P1, viene dado por 1000, menos 200, nos da 800. Y esos 800 lo vamos a dividir en 1000. Menos 1 sobre 4, ya sabemos cuánto nos da. 0, ¿qué? 0,25, ¿no? Entonces nos da menos 0,25 y 800 dividido en 1000, ¿cuánto nos da? Uy, pero ¿dónde están? Jóvenes. 0,8. Nos da 0,8, listo. Entonces dividido en 0,8. Ahora, ¿cuánto nos da menos 0,25 dividido en 0,8?
nos da menos 0,3195. ¿Listo? Entonces 0,3125 es negativo, pero entonces nos enfocamos en el negativo, ya sabemos que es demanda, nos enfocamos en este número. Y entonces, como este número, el 0,3125, sí, esto es menor que 1, entonces viene siendo una demanda inelástica. Podemos apreciar que cuando hay una demanda inelástica, pues hay una variación muy amplia entre los precios y un distanciamiento muy corto entre las cantidades. Y la gráfica viene pues dada como más vertical. Ahora vamos a intentar con otros datos aquí para ver si nos daban una demanda normal que nos dé uno, jóvenes. Que pues sí, el primer ejercicio me puso. Una pregunta. Dime. Sabe que ahí en el documento que usted nos envía hay una parte que dice que entre más bienes sustitutos hayan, la demanda será elástica. Sí, No sé. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a mirar ahí? O sea, ustedes ya saben qué son los bienes sustitutos y tenemos que empezarle como a poner un poquito como la lógica a ello. ¿Listo? Entonces, encontramos, ahí hay ejemplos como el de la margarina y la mantequilla. Nosotros veníamos trabajando, era entre el arroz y la pasta. Entonces, ¿qué va a pasar allí? Estamos trabajando en un producto que en los cuales se presenta un incremento en el precio. Sí. Entonces, al presentarse un incremento puede que sea mínimo. Entonces, digamos que estamos hablando del arroz. Y el arroz valía 400 pesos. Entonces, el arroz cuando valía 400 pesos, las personas consumían 8 unidades. Pero como el arroz subió a 500, y como tiene otros sustitutos, quiere decir la gente va a dejar de consumir arroz. Entonces, el efecto en dejar de consumir arroz se vio marcado en pasar de 8 a 2 unidades. ¿Sí quedó claro allí, jóvenes? Sí, sí, profesor. Entonces, o sea, como tiene muchos sustitutos, en un comportamiento muy mínimo, entonces la gente dice, no, pero o sea, se nos subió el precio del arroz, se nos subió 100 pesos, vamos a comprar pastas, y entonces dejó de consumir la gente arroz. Entonces, por lo menos en esto, la lectura nos muestra que cuando tiene muchos sustitutos muy cercanos, las personas van a optar por consumir los otros sustitutos y en un incremento en este precio, pues va a disminuir muchísimo lo que es la cantidad. ¿Listo? Muy bien, muy buen punto, hermano, muy buen punto. Me gusta que lean el material que les envío, ¿ok? Entonces allí van a encontrar las respuestas, lo que pues es interesante porque pues vamos trabajando las dos cosas, lo que va allí y lo que por lo menos podemos apreciar en el manejo de las gráficas, que a mí en este momento con ustedes me interesa es visualmente cómo se logra hacer una demanda inelástica o elástica y cómo es el comportamiento matemático para que nos dé un resultado donde sea mayor que 1, menor que 1 o cuando es la normal que nos dé igual a 1. Profe, si puede enviar foto de eso, por favor. Claro. Uy, ¿quién me está hablando? ¿Quién me está hablando? A ver. Haga el siguiente ejercicio y ahí sí le tomo una foto Valentina. a los tres. Listo, Valentina, ya, usted sabe que ustedes son los que mandan. Hagámosla por acá para que no sea... Ahí sí. Denos la respuesta del previo, a ver. ¿Quién me está hablando, por favor? Pero si ustedes son los que consiguen la respuesta, yo les hago son los ejercicios. Uy, sí. Ese tema es tan chévere, voy a meterles como unas 10 preguntas de este tema. No, este tema se van como 2 preguntas nomás. ¿Listo? Sí, claro, estoy grabando. Muchas gracias, Jesús David Torres. Esta clase está siendo grabada. Después, esta clase será enviada a través del WhatsApp y subida a través del Plat. Ok, entonces ya vamos a hacer un ejercicio que exista una proporcionalidad. Ok, de pronto, mire, la falla viene desde acá, que tiene que, el comportamiento del precio tiene que ser proporcional
al comportamiento de las cantidades. Vamos a hacerlo entonces un poco más fácil de la siguiente manera. Vamos a poner un dato como 2 y vamos a poner un dato como 4. ¿Listo? Vamos a existir proporcionalidad. Y aquí vamos a poner 400 y vamos a poner 200. Desde allí es que nace el éxito del ejercicio. El cambio que está acá en los precios es el mismo cambio proporcional que hay en las cantidades. Y entonces cuando nosotros empezamos y de 200 a 250 no era proporcional a lo que eran las cantidades, por lo tanto, pareciese ser que nos iba a dar una demanda normal, pero nos dio que era una demanda elástica. Entonces, sí, claro, profe, ahí era lo que yo le decía, que si, digamos, poníamos 300, yo creo que ahí sí funcionaba, creo, sí, porque ya aumentaba... La falla fue esta, que desde el principio no existió una proporcionalidad. Aquí sí estoy intentando darle la proporcionalidad. Entre 200 y 400 vemos que es la misma proporción entre 2 y 4. Entonces, allí nos tiene que dar 1. Vamos a ver que nos dé 1. Entonces, ¿quién fue la que me intervino ahorita para que nos colabore por ahí con el ejercicio? Paola está por ahí, ¿no? Lía, Valentina. Yo quisiera que me interviniera la señorita Wendy. ¿No veo a Wendy? Wendy. Bueno, no está. Entonces, Profe, dime. no ver nada porque el internet me está fallando, entonces no puedo ver mucho. Yo estaba mirando la Mi imagen profe, de es que se WhatsApp. ve muy borroso. Ya, no, yo por eso les estoy enviando imágenes. Entonces, en Sí, este profe. ejercicio, o sea, en este ejercicio vamos a poner el precio, cuando el precio estaba en 400 pesos, los individuos consumían 2 unidades. Entonces, si ustedes los tienen por ahí un gráfico, vayan haciéndolo. Y cuando el precio baja a 200 pesos, los individuos van a consumir 4 unidades. Ahí ya va a existir una proporción, que es la misma, ¿ok? Entonces vamos a empezar, ya sabemos, mire, pilas, Q1 es 2, Q2 es 4, P1 es 400, P2 es 200. Entonces vamos a tener Q1, ¿cuánto viene siendo Q1 menos Q2? Entonces está 2 menos 4, ¿cuánto nos da? Jóvenes. Menos 2. Exactamente, muy bien, está menos 2 y lo vamos a dividir entonces en el Q1 2. que viene siendo 2. Uy. Ahora, entonces, vamos a lo siguiente. Entre 400 menos 200 nos da 200. Menos 200. No, 200, miras. Eso. El negativo va arriba. Entonces nos da 200 y ay, venga, jóvenes. Sería dividido entre 400, no cuadra. No cuadra, entonces ahí sí nos toca. Lo que pasa es que yo le estaba trabajando con el P1, nos toca, para que cuadre, nos toca con el 2. Y ahí sí, entonces, para que nos cuadre, nos tiene que ir con el 200. Sí, si no no va a cuadrar nunca. Sí, no nos va a cuadrar nunca. Entonces, lo que pasa es que la fórmula nos dice que va dividido en Q, y yo lo tomé como Q1, pero pues, si empezamos a cambiar todo lo demás, entonces nos va a también dar esto, un error. Pues, ahí la normal no nos halló por ningún lado, entonces toca reforzarles este tema. ¿Listo? Entonces, déjeme, entonces con ello, lo que quería es que ese ejercicio siempre nos diera 1. No sé, de acuerdo con el ejercicio que tengamos allí en la diapositiva, si haya 1 de la normal, que nos dé 1 a ver, ¿sí? ¿Cómo es que nos da? Pero pues sí, es que, o sea, para que sea normal siempre nos tiene que dar 1. Y estamos observando que la proporcionalidad nos da que tiene que dar 1, y pues infortunadamente, pues, no sé, no me está queriendo dar hoy 1 acá, ¿sí? Entonces, lo que quería era, pues, apreciar, menos mal, si nos dio lo que era una demanda elástica y lo que era una demanda inelástica. Entonces, podemos ver
que en este tipo de demandas el comportamiento de la gráfica y las respuestas que nos van a dar. También en el texto viene lo que es perfectamente inelástica y nos dan que el caso como de aquellos bienes de primera necesidad o nos ponen como el ejemplo de los medicamentos. Entonces hay una persona que esté, pues, entre comillas, no es en sus condiciones óptimas de salud y requiera mensualmente, pues, estar adquiriendo medicamentos para estar un poco mejor. Entonces, para mejorar un poco su situación de salud, entonces, ¿qué va a pasar allí? Si se incrementa el precio del medicamento, no por ello la persona va a dejar de consumir las mismas cantidades. ¿Vale? O sea, si usted requiere, un ejemplo, 30 inyecciones de insulina para aplicarse una al día, sube el precio de la insulina y las personas van a seguir aplicándose la insulina. Entonces, en estos casos, se dan que son perfectamente inelásticas y por eso es que la curva de la demanda es totalmente vertical. ¿Listo? Y el otro caso, ya cuando son perfectamente elásticas, entonces ya el comportamiento de los precios no va a variar y se va a presentar un comportamiento de las cantidades. Allí sí nos toca entonces leer los ejemplos que nos tienen la presentación que tiene que ver con demandas inelásticas, perfectamente elásticas, que vamos a ver si nos muestran algún ejemplo acá, que nos dicen acá, creo que no hay ejemplo. Dice, es el caso, dice la mínima variación en el precio supondrá que la cantidad demandada será cero, es el caso de bienes con sustitutos perfectos, es lo que nos muestra allí. Entonces, cuando existan sustitutos perfectos, no cambia el precio, pero sí va a cambiar las cantidades demandadas. Con ello, pues tendré que, pues sí, jóvenes, reforzarles a través de algún otro video que les comparta a ustedes lo que es que nos dé el resultado de una demanda normal. Y pues les dejo las diapositivas y también les dejo una noticia. Este tema de elasticidad no lo voy a meter en el primer previo. Uy, qué bien, profesor. Pero íbamos bien, no, no lo vamos a meter esto. Vamos ganadores. No es por ello, o sea, no es por ello, yo ya tengo confeccionadas las preguntas y cuando confeccioné las preguntas las hice antes de la preparación de esta clase, entonces no, pero sí, lo que yo quiero que aprecien es el comportamiento que tienen las gráficas y que vaya acompañado de un resultado matemático. Entonces, cuando ya ustedes por lo menos le hagan una pregunta que es mayor que 1, entonces ya saben que son elásticas y que el comportamiento entre los precios y las cantidades ya saben cómo van a ser. Entonces, pues el comportamiento de los precios es mínimo y las cantidades por el contrario van a ser bastante amplias. Y el de las inelásticas, pues lo contrario, o sea, cuando hay un comportamiento muy fuerte entre los precios, entonces la variación en las cantidades va a ser inferior. La normal sí tiene que existir la misma proporcionalidad, ahí sí me toca pues mirarles bien lo de la variación y pues entregarles un ejercicio, 2 ejercicios con ejemplos en los cuales se logra apreciar que sí efectivamente nos tiene que dar uno, que era la idea que teníamos que dar para hoy. ¿Listo, jóvenes? ¿Hay alguna inquietud entonces acerca de este tema? Pues por el momento no. Solamente. Entonces, No, profe, estamos bien. Listo, entonces permítame, voy a detener primero la grabación, entonces con la grabación me despido, pero continuamos ahorita hablando de otros temas como el previo, ¿listo? Entonces, jóvenes, fue un gusto pues haberlos tenido en esta sesión de clases, entonces me permitiré pues detener la grabación, ya sabemos que el próximo lunes vamos a hacer un repaso de todo lo que tiene que ver con los temas que hemos visto hasta hoy, y qué van a hacer para el primer previo. Entonces, que tengan una feliz tarde. ¿Listo? Entonces,